Josué capítulo 1, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Leímos hasta el versículo 18. Ese es un capítulo cortito, solo tiene 18 versículos. Y es el primer capítulo de Josué. Ya pasamos a los libros históricos. Este es el primero de los 12 libros históricos. Ya terminamos la ley de Moisés. Pero inevitablemente vamos a seguir nombrando Moisés, Moisés, Moisés. 790 versículos con la palabra Moisés. Por consiguiente, en todos los libros de la Biblia, en todos los 66 libros de la Biblia, hay varias veces la palabra Moisés. Incluso en Apocalipsis aparece Moisés. Ayer consideramos algunos versículos en especial, pero acá estamos viendo ya a Josué. ¿Qué pasaba con Josué o qué característica había en Josué? Sabemos que Josué estaba siempre, ¿dónde? Habían dos lugares donde estaba Josué. No sé si se acuerdan. ¿Alguien se acuerda? Siempre Josué estaba en uno de 2 lugares. ¿En dónde o en dónde? ¿Alguien se acuerda? Lo hemos leído. Lo leímos a leer todo el Pentateuco, que ya finalizamos el Pentateuco. Hago nuevamente mención porque para los que nos han estado acompañando desde que empezamos la lectura, ya habrán logrado haber hecho la lectura de todo el Pentateuco. En el tabernáculo,
al lado de Moisés, ya contestaron. Sí, efectivamente estaba o en el tabernáculo o al lado de Moisés. Siempre, siempre. Inclusive cuando Moisés bajaba con las dos tablas, habló con Josué y le dijo, Josué, que si ese ruido, que si estaban como en guerra, que oía como ruido, que si estaban en guerra, Y le dijo Moisés, ese sonido que oigo no es sonido de guerra, sino era como de fiesta. Sí. Entonces Dios hizo una aclaración, no es así ese sonido como guerra, es fiesta. Así estaba siempre. Incluso cuando bajaba con las tablas Moisés, de haber recibido las tablas de la ley, bajaba con Josué. Ese punto muchas personas no lo conocían, muchas personas no tenían ni idea, no tenían conocimiento de esa parte, pero así es. ¿Qué característica tiene el siervo de Dios? Hemos mirado en Isaías, capítulo 42, el versículo 16. Vamos a mirar Isaías, capítulo 42, versículo 16 y el 19. Vamos a leer rápidamente esos dos versículos. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿A quién? ¿A quién dice la palabra que le va a cambiar las tinieblas en luz? Dice a los ciegos. A los ciegos les va a cambiar. Dice, ahora mire lo que dice el versículo 19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Cuando hablamos del mundo espiritual, si una persona quiere, con su intelecto, con su capacidad, quiere entender a Dios, esa persona quiere desde una posición superior a Dios, quiere entender a Dios. Sé que algunos pensarán, no, pero no necesariamente es una posición superior a Dios. Algunas personas pensarán de esa manera. Pero sí es una posición superior a Dios. Ya se darán cuenta por qué. Cuando estamos compartiendo con alguna persona y esa persona dice, no puede ser así, no puede ser tan sencillo que solamente creyendo ya vamos a ser salvos. No puede ser así. ¿Por qué una persona se expresa así? Porque esa persona lleva mucho tiempo con otro camino, un camino diferente. Está pretendiendo llegar delante de Dios por medio de su esfuerzo, de su sacrificio, por estar con esa vida. Al ser humano le es difícil dejar su propia vida, dejar su pensamiento, dejar lo que ha creído como una realidad, que ha sido realmente una mentira. Ante nuestro punto de vista es verdad, pero cuando miramos la palabra de Dios, nuestro punto de vista y el de Dios, ¿qué característica tienen en común? Son opuestos. La característica que tienen es que son opuestos. Dios no mira lo que mira el hombre. Pero lamentablemente muchas personas no conocen ese detalle y por eso hablan lo que les parece de Dios y dicen, no, Dios así, efectivamente Dios debe mirar de esta manera. Les conté hace poco también cómo subiendo un ascensor, una señora, le nombré, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor le mandó? Porque ella tenía tapabocas y ella se estaba cuidando. Ya la pandemia pasó. Hay lugares donde exigen, pero es muy raro el lugar donde todavía exijan que uno debe entrar y que todos estén con tapaboca. Pero esta señora en el ascensor se subió y se puso el tapaboca. Estaba desesperada, abrió el bolso, ay, qué pena, y se puso el tapaboca. Le dije, tranquila, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Si una persona se va a enfermar, bíblicamente no se puede enfermar si Dios no le da permiso de enfermarse. Entonces ella llegó y me dijo, ya el ascensor se abrió la puerta. Ella quedó así y dijo, pero también en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Quienes conocen medianamente la Biblia saben, eso no aparece en la Biblia. Eso es algo que nos heredó una religión. Y ya no nombremos esa religión. No, sí la vamos a tener que nombrar. Cuando una persona ha experimentado visiones, sueños, señales, es normal que la persona piense, es de Dios. ¿Y quién no pensaría de esa manera? Ustedes se habrán dado cuenta que hemos nombrado muchas veces, no doy el nombre, pero hemos nombrado muchas veces a una religión en especial que tiene una característica. Tienen estatuas y le enseñan a los fieles de esa religión, le enseñan que se incline delante de esas estatuas. Es más, le colocan al frente
de las estatuas colocan, en algunos casos, colocan un aparatico especial que tiene espuma, y esa espuma es para que las personas coloquen ahí sus rodillas. En muchos lugares han quitado esos aparaticos porque ellos están diciendo, nosotros no enseñamos a que se inclinen. Tienen un aparato especial para inclinarse. Sí. Y hay personas, lugares, aquí, por lo menos en la ciudad que me encuentro, hay lugares altos. En la Biblia también se habla de lugares altos. Y en esos lugares altos colocan imágenes, en los lugares altos. Y las personas suben, hacen una procesión hasta esos lugares altos de la ciudad para llegar al frente de una estatua. ¿Y qué cree que hacen cuando llegan frente a esa estatua? Se inclinan. ¿Y será que el líder de esta religión que se encuentra en este templo le va a decir a los fieles, no, no se inclinen, no se inclinen? En la Biblia dice que para Dios es abominable el que se inclina. Así, no, no lo va a hacer. Bueno, esta religión, ¿por qué la nombro? Ya saben, no estoy dando el nombre. Sí, yo sé que más de uno sabe a qué religión específicamente estoy hablando. Pero ¿por qué estoy nombrando y por qué hemos nombrado tanto esta religión? Ahora van a entender. Ahora se van a dar cuenta por qué hemos nombrado tanto esta religión. Si nosotros escuchamos que alguien de esta religión que se inclina delante de estatuas y honra a las estatuas, incluso les va a colocar velas, les va a colocar flores a una estatua. Sé que lo que estoy diciendo suena ridículo, pero sí hay una religión que es así. O sea, es el colmo de la ignorancia bíblica, de la ignorancia de la palabra de Dios. Si ustedes conocen a alguien de esta religión, que esa persona les dice que ha tenido un sueño, una visión. Yo desde niño, se expresa de esta manera, voy a hacer como una obra de teatro. Yo desde niño he tenido visiones y en las visiones Dios me ha hablado, pues ha sido como una luz muy intensa, y esa luz me ha dicho que yo debo amar, que de mí debe salir amor hacia las demás personas, y todo lo que está diciendo, ¿cómo suena? Suena como verdadero, ¿no? Así, cuando uno oye, ay, suena espiritual, suena como en la visión, ve ángeles, así. Pero esta persona que está diciendo este tipo de visiones que ha tenido, también se expresa de esta manera. Yo siempre he sido, y da el nombre de esa religión que se inclina delante de estatuas. Esa religión que vive bajo las obras, que inclusive le enseña a las personas diferente catalogación de obras. Obras así, obras asá, obras de esto, obras de aquello. Incluso enseñan así, dentro de su doctrina hablan hacer y hacer obras. El versículo que más quieren es en Santiago, donde dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Pero cuando vamos a ver en qué sentido hablan ellos de sus obras, están hablando de llevar comida, llevar ropa, están hablando de ese tipo de obras. Entonces, esta religión que hace esto, si ustedes escuchan a una persona que les está diciendo que tuvo esa visión, ustedes fácilmente reconocen esa visión de quién es. Ahora sí hago la pregunta, y eso sí lo pueden contestar, eso sí, porque no estamos hablando de religión. ¿Quién influencia a la persona que está, quién está dándole esas señales, esas visiones, ese éxtasis que esa persona está experimentando, esos sueños? La persona está experimentando sueños donde ve ángeles, dice que Dios le habla, ve una luz muy fuerte, muy brillante, una luz tan fuerte que parece como el arco de soldadura, así que es muy fuerte. Efectivamente, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Así dice la palabra. Satanás efectivamente es el diablo. Ayer hablamos específicamente. Entonces es fácil de reconocer en ese caso. Si alguien le dice que ha tenido visiones desde niño y tal, es una persona que tiene 30 años, pero le dice que desde niño ha tenido y que siempre ha pertenecido a esa religión. Ustedes ya se dan cuenta fácilmente, porque es evidente. En este caso es evidente, en este caso. Pero ahora vamos a colocar un caso más difícil de identificar. Si ustedes ven a alguien de una religión que aparentemente pues, se conoce como iglesia cristiana, se conoce como... Acuérdense, no todo lo que se hace llamar cristiano es cristiano, bíblicamente no. Jesús a muchos que se creen cristianos les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Mateo 7, 21 al 23. A personas que se creen, que están seguros que son pastores de iglesias cristianas, Jesús les va a decir, apartaos, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, bueno, iglesias que
La alabanza es hermosa. Cuando uno oye la alabanza le salen lágrimas porque la alabanza es hermosa. La alabanza dice, te amo Dios. Y suena la batería, la guitarra, te amo con todo mi corazón. Y dicen frases similares. Entonces, cuando uno oye, uy, qué alabanza tan hermosa, y así como suena la guitarra, y como suena la batería, y como suena el bajo, y la cantante tiene una voz, se fue, no sé, al extranjero a estudiar, y tiene una voz espectacular, y cuando uno oye esa música, se mueven tantas emociones que uno tiene los brazos levantados y le salen lágrimas y uno dice, Dios, te amo, gracias por lo que estoy sintiendo. Porque el ambiente que hay, así, se siente. Entonces uno ve un ambiente así. Luego, bueno, ya viene la prédica. La prédica van a decir cosas que lo hacen reír a uno, cosas muy jocosas y cosas que lo hacen sentir a uno. Ya sé qué debo hacer entonces con mis hijos, ya sé qué debo hacer con mi esposo, con mi esposa, ya sé qué debo hacer. Ay, gracias por esa enseñanza que nos transmitió. Leyó algunos versículos y nos transmitió una enseñanza de qué debemos hacer con nuestros familiares, qué debemos hacer así. Y que de pronto en la enseñanza también esa persona establece un límite o una línea con los que fuman, toman, homosexualismo, ese tipo de cosas. Entonces, como uno ve eso, se ve espiritual, ¿cierto? Se ve como espiritual. Cuando uno mira la Biblia, es al revés, eso no tiene nada que ver. Pero, bueno, de una persona que ha asistido muchos años a una iglesia que cumple esos requisitos, ante los ojos se ve como algo satánico, diabólico. La que se inclina ante estatuas, sabemos que sí. La religión que se inclina ante estatuas, sabemos que efectivamente no hay duda. Leyendo la Biblia nos damos cuenta, no, eso es el satanismo puro. Eso es diabólico, eso es realmente demoníaco. Esto que es demoníaco es evidente en ese tipo de religión. En una religión con esas características, al leer la Biblia, pues nos damos cuenta que es demoníaco. Pero en una religión que delante de los ojos de las personas se conoce como cristianismo. La gente piensa que es cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que ya hemos nombrado. Las emociones que uno siente en esos lugares es impresionante. Uno recarga baterías. Uno sale así con esa expresión. Yo siento que recargué baterías. Ya. Yo siento que estoy nuevamente de la mano de Dios. ¿Por qué dice nuevamente? Porque en el transcurso de la semana sintió que se soltó. Pero al escuchar esa música y al decir que te amo, Padre, 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 ya la persona piensa, se convirtió en hijo porque ha repetido Padre, Padre, Padre. Ama a Dios con todo su corazón porque ha dicho te amo, te amo, te amo. En una religión así, de alguien que asista a una iglesia así, ¿es igual de fácil identificar lo demoníaco, lo diabólico? No, no es fácil identificar. Cuando uno ve a alguien que de esa religión se expresa con que yo desde niño he tenido sueños, visiones y he sentido una luz y he visto a Dios, una vez vi inclusive a Jesús, estaba de espaldas, pero sí su cabello era hermoso y hasta da una descripción así como no lo han pintado. La persona se expresa de esa manera. Nosotros pensamos, si esa persona asiste a una iglesia donde por lo menos sí leen la Biblia, la malinterpretan, pero por lo menos la leen. ¿Sí? No conocen el Evangelio, no conocen el corazón de Dios, pero por lo menos sí leen la Biblia. Por lo menos los fieles llevan Biblia, no como la otra religión donde no llevan Biblia y lo único que conocen de la Biblia es el que está vestido con ropas blancas, resplandecientes y con cinto dorado, cinto verde, cinto morado. Cuando uno ve a una persona así, ¿qué piensa con los ojos? Verdadero siervo de Dios. ¿Qué? Porque está vestido de esa manera. Así, entonces, es fácil en la religión donde va totalmente en contra de la palabra de Dios, donde los fieles ni siquiera llevan la Biblia, no llevan la palabra de Dios a esas reuniones religiosas. Es fácil ahí identificar que sí están manipulando la palabra y están nombrando a conveniencia. Pero si es una religión que ante los ojos de toda la sociedad se conoce como la iglesia cristiana más grande del país, y se conoce así como la iglesia cristiana más grande, es fácil identificar que esa persona que dice que tuvo sueños, visiones, es fácil identificar que a eso es diabólico, demoníaco, satánico. No es fácil identificar, ¿cierto? Ahí cada vez que se hace como más confusa la línea. Como hoy, en el grupo que tenemos de WhatsApp, hice un comentario, ¿no? sobre un video por alguien que yo admiré, durante muchos años yo admiré. Tiene título de evangelista. Ya murió en el 2018, hace poco. Él tuvo título de evangelista. Yo siempre quise como estar cerca de él. Inclusive estuve en un coro
en el cual nos estaban entrenando por 6 meses, porque él iba a llegar al país en el cual yo me encuentro. Entonces yo quería estar lo más cerca, era una persona que yo admiraba. ¿Cuándo? Antes de ser salvo. Porque cuando él predicaba, se sentía un celo de Dios y decía cosas que son ciertas, pero teniendo título de evangelista, nunca hay un video donde él explique el evangelio. Teniendo tu título de evangelista, tiene título de doctor, ya murió. Tuvo título de doctor en divinidades. Sí, doctor en yo no sé qué, un poco de títulos que le dieron y que pues lo hacían ver como una persona que nadie sabía más de teología que él. Pero solamente cuando uno mira los videos de él, que ya son pues videos viejitos, nunca explicó el evangelio. Nunca explicó el evangelio. ¿A dónde estaba guiando? A toda la congregación, a todas las personas que asistían a sus eventos, a sus campañas evangelísticas sin el evangelio. Traten de buscar videos así y traten de buscar realmente está el evangelio y se darán cuenta, se llevarán una sorpresa. El apóstol Pablo dijo una frase que se acomoda en estos casos. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Así dijo, ¿no? El apóstol Pablo dijo, yo les doy testimonio. Ellos efectivamente tienen celo de Dios. Los que siguen a este líder, los que escuchan esas prédicas o un fragmento de esa prédica, tienen celo de Dios. Porque lo que está diciendo este personaje, este evangelista, entre comillas, un evangelista que no anuncia el evangelio, que nunca anunció el evangelio, cuando uno oye esas prédicas, uno ve un celo de Dios, real, honesto, no era hipócrita, no, era honesto. O sea, que él lo hacía de maldad, no, él no hacía de maldad. Simplemente, si una persona no ha recibido la salvación, nunca ha conocido el evangelio, no lo va a poder transmitir. Porque el evangelio no es algo que se transmita como una teoría. Quienes han asistido a los congresos que hacemos para líderes y pastores han anotado la teoría. Y algunos la han mencionado en sus iglesias, la mencionan. Dicen, Jesús murió por nuestros pecados. Y cuando uno oye eso, uno piensa, wow, esta iglesia parece que también conocen la salvación. Sigan escuchando. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando uno sigue escuchando, esa persona en su oración va a decir algo así. Señor, perdona nuestros pecados que hemos cometido esta semana. 5 minutos atrás estaba diciendo, Jesús vino a morir por nuestros pecados. Parece que va a hablar del evangelio. No, lo nombró rápidamente dentro de su conferencia en la cual habló de palabras en griego, palabras en hebreo, los 7 significados que tiene tal palabra y se vio como una cultura impresionante. Pero, solamente hay un pequeño pero, no nombró el evangelio nunca. ¿Sí? No explica el evangelio. Sí lo nombró, rápidamente lo nombró, pero no lo explica. O sea, cuando explica lo que sale de su corazón, anula lo que había nombrado del evangelio. Lo poquito que nombró del evangelio, lo niega. ¿Y a dónde se va? Otra vez a las obras, a que tenemos que hacer y que no tenemos que ser como los que hacen esto, los que hacen aquello, los que se visten así con ropa, hombres de mujer, mujer con ropa de hombre. Así empiezan a hablar en ese sentido. Está nombrando la ley, pero está nombrando la ley ¿en qué sentido? Gracias a Dios, nosotros no nos vestimos así, nosotros no tomamos, no fumamos, así empieza a hablar. No habla de los otros versículos que dice que los avaros no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué no habla de ese? Sí, de esos no. Habla de otros versículos, de otras características de personas que no van a poder ir al cielo. ¿Es evidente en este caso? No es evidente. Y el celo de Dios, se ve celo de Dios. Como se ve celo de Dios, si uno solamente ve el celo de Dios, que la persona honestamente está tratando de enseñar algo de Dios, pero no es una persona que desconoce el evangelio, esa persona, ¿qué relación tiene con la vida? Si desconoce, ahora hago esta pregunta. Vamos a ver las respuestas. Si una persona es un predicador excelente, un predicador que dice, entre lo que dice cosas que son ciertas, pero nunca ha anunciado el evangelio. Esta persona puede guiar a las personas para que pasen de la muerte a la vida, para que pasen de la potestad de las tinieblas a la luz. Hago esta pregunta. ¿Es posible que guíe a las personas hacia la luz? ¿A que pasen de muerte a vida? No, gracias. No, efectivamente no puede. Pero si uno escucha un fragmento de 30 segundos de una predicación de él, ¡wow! Excelente la predicación. ¿Qué consejo tuve que darle por el interno a quienes suben ese tipo de videos? Tuve que decirle, por favor, busque un video de esa persona donde anuncie el evangelio. Por favor, búsquelo. Le puse una tarea imposible. Sí, no va a encontrar. Quienes ya han recibido el evangelio, quienes ya han recibido la salvación, se darán cuenta
Eso no se puede hacer, porque eso es algo que no se logra de una manera teórica, académica. No tiene nada que ver con el intelecto. Eso es algo que va mucho más allá del intelecto. ¿Y Dios a quién se lo reveló? A los ciegos, a los sordos. Al que no confía en su punto de vista, al que no confía en lo que ha oído que dice la mayoría. A eso se refiere quien es ciego como mi siervo, quien es sordo como mi mensajero que envié. La persona que tiene ojos, pero no para creer lo que sus ojos le están mostrando. El hombre en modo natural cree lo que le muestran sus ojos. El hombre en modo natural cree lo que oye que la mayoría de las personas dice. Si la mayoría de las personas habla de esta manera, pues debe ser cierto. Así vive, no con la palabra de Dios, sino con la lógica. Bueno, llegó el tiempo para el testimonio. Vamos a escuchar el testimonio del día de hoy. Sí, vamos a escuchar el testimonio de Luisana. ¿Por qué a mí? ¿Me escuchan? Perfecto. Hola, buenas noches, queridos hermanos. Si yo estaba todo el tiempo pensando que a mí no me toca. No estaba preparada todavía. Bueno, está bien. Voy a contar mi testimonio entonces. Yo no le escucho a ustedes. Espero que me escuchen bien a mí. Bueno, yo, como todo, la mayoría de personas, nací y crecí con la religión donde uno se inclina ante las estatuas y esas cosas. Después que yo era más, cuando yo era, sí, yo veía que la gente se inclinaba y todo esto, yo era una que también lo hacía porque eso fue lo que me enseñaron. Y yo, ya una vez cuando yo era más grande, me di cuenta que realmente nos vendían a un Dios muerto. A Jesucristo nos vendían como si fuera muerto y la única que era viva y sin pecados concebida y todo eso era su madre. Y al final uno adoraba y amaba a la madre y al hijo como que no existía. Porque yo siempre veía que él estaba crucificado. Incluso los domingos cuando yo iba, siempre hablaban de la crucifixión de Jesucristo. Nunca hablaban de que resucitó y todo lo demás. Ya después, yo tenía familia también que participaban de la otra religión, que también era un problema, pero eso me di cuenta yo ahora. Y yo siempre iba a esas también, iba a esa iglesia. A esa iglesia no, perdón, no se dice iglesia, se dice congregación. Iba a esa congregación y también se escuchaba la palabra pero diferente, como dice el hermano, ahí sí llevan Biblia, ahí te cuentan de la palabra, pero ahí te enseñan a arrepentirte casi todos los días de tus pecados. Entonces, yo realmente pensé que esa religión me quitó la venda de la primera religión. Y yo estaba contenta porque estaba alabando a Dios, porque estaba invitando a personas a que también aceptaran al Señor, porque estaba haciendo cosas para Dios, porque todo era para agradar a Dios, y si yo no me ponía esto era para agradar a Dios, y si yo dejaba de hacer aquello era para agradar a Dios, si todo era para agradar a Dios. Y al final uno cae como en doctrina de hombre y uno piensa que está haciendo las cosas bien, que el ayuno que uno hace para ayudar a Dios, y todo es que si tú buscas personas para que se conviertan también, porque esa es otra palabra que utilizaba mucho de convertirse. Una vez que cuando una amiga mía me dijo, ¿por qué tú no te conviertes? Yo siempre le dije, ¿en qué me convierto? En loba. Pero eso era cuando yo era de la otra religión. Y cuando comencé a participar de la religión que sí llevan Biblia, yo hablo así porque el hermano Matusalén habla así. Yo, cuando fui a la otra religión que sí llevaban Biblia, yo pensaba que estaba en la correcta. E incluso yo decía, esta es la mejor y esta es la única, porque todo que Dios toca es a esta que cae, es esta la buena.
Es esta la donde uno no debe de apartarse. Y aquí yo me consideraba hija de Dios y todos los demás no eran hijos de Dios, pero yo sí era. Y yo decía, tú tienes que entrar en el Evangelio para que seas hijo de Dios. Y me decían los otros, yo también soy hijo de Dios. No, tú eres de la religión que idolatran, tú eres un idólatra, tú no eres hijo de Dios, yo sí. Y así pensaba yo, hasta que un día yo comencé a notar que había que hacer mucho, era mucho esfuerzo humano. Y yo comenzaba a pedirle a Dios y oraba y le decía, Señor, ¿por qué si tu hijo se sacrificó por nosotros, tenemos que hacer tanto? Tenemos que mantenernos orando firme porque si nos descuidamos o si abrimos brecha, entonces el enemigo nos ataca y nos rompe y siempre es una persecución y no tenemos paz. Hay que estar orando, orando, orando sin cesar. Hay que estar ayunando, hay que estar haciendo silicio, hay que estar siempre haciendo, porque si no, entonces como que si no te arrepientes, si hiciste un pecado, si cometiste supuestamente un pecado, entonces tienes que arrepentirte, porque si no lo haces, entonces te persigue el enemigo, te acusa el enemigo, y es como era como un sin vivir. Y luego yo preguntaba y me decía, esto es el camino angosto, esto es muy difícil. Tú tienes que perseverar y aunque te caiga, volverte a levantar y hasta el final, hasta el día que te muera. Y yo, pero entonces lo notaba como muy exagerado. Entonces un día comenzaba yo a hablar a Dios ya, que ella no podía más, que estaba agotada, que cómo era que yo tenía que dejar mis cargas a Él, que cómo era eso, que cómo era esto. Y después de unos meses de estas oraciones, yo comencé a mirar el TikTok y ahí vi al hermano Matusalén predicando. Él predicaba mucho de la salvación. Y yo como me consideraba salva, mi atención le prestaba. Porque yo también era salva. Para mí, él era de la misma religión donde yo estaba. Y no le prestaba mucha atención, yo leía los salmos, veía lo que él decía, pero para mí era lo mismo, éramos cristianos, estábamos tranquilos, estábamos bien. Él decía que la salvación, que si la recibiste, yo pensaba que estaba hablando de lo mismo que me hablaban en la iglesia, entonces, en la iglesia no, perdón, en la congregación donde yo asistía. Entonces, hasta que un día me estaba pasando por un muy mal momento y estaba muy afligida. Y yo veía que él hablaba mucho y decía de esto, de lo otro. Y yo quería contactarme con él. Y yo escribía por todas las partes que me quería contactar, que por favor, que cómo podía hablar con él. Y un día me responde y me dice que tenía un WhatsApp, que ahí tenía su número. Y luego yo intentaba conectarme con él por el Instagram para buscar su WhatsApp. No podía. Se me hacía imposible y hasta le dejé un mensaje, no puedo contactarme con usted. Y él mismo me mandó entonces su número privado y yo pude hablar con él. Y ahí comenzó a hablarme, comenzó a decirme que si yo me creo pecadora. Y yo decía, bueno, pues sí, pues claro, pues quién no. Y él decía, y entonces comenzó a evangelizarme. Y me hacía tantas cosas que me dejaban confundida. Yo decía, ¿pero qué está diciendo? ¿Eso qué quiere decir? Sí, es cierto. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aún así yo soy pecadora. Y entonces, ¿por qué dice que yo no era que yo tenía que reconocer que estaba destituida de la gloria de Dios? Eso yo no lo sabía, que estaba destituida de la gloria de Dios. Para mí, yo estaba en la gloria de Dios y yo estaba en la gracia de Dios y no entendía esa palabra. Luego él comenzó a darme versículos, capítulos, yo comencé a mirar los videos y cuando yo me di cuenta de lo que él me estaba diciendo, me sentí tan mal porque dije, todo este tiempo estuve vendada, salí de una venta para entrarme en otra venta. Entonces al final no era nada de libre. Y yo ahí comencé a entender y comencé entonces ahí recibí la salvación y me llené de alegría, de gozo. Dije, wow, qué chulo y ahora sí me puedo considerar hija de Dios. Pero todavía
estaba como esa duda, así, yo le decía, ¿cómo yo sé si la recibí o no la recibí? ¿Cómo es que se siente esto? Porque claro, como uno está acostumbrado en la otra religión a sentir emociones y a sentir esas energías y esas cosas y todo lo demás, y esta vez fue tan sencillo que uno no sintió nada, pero uno quería saber, yo quería saber, yo me quedaba pensando, ¿la recibí o no la recibí? ¿La recibí? Y al final él me decía, sí, tienes que esperar un momento, tienes que pasar el proceso, tienes que seguir evangelizándote, tienes que seguir procesando esto, educándote, y después poco a poco vas a dejar todo lo que te enseñaron para poder aceptar el verdadero evangelio. Y eso es lo que estoy haciendo, estoy mirando sus videos, me estoy empapando día a día, porque lo mío fue hace poquito, hace como 2 o 3 meses, 3 meses creo. Sí, hace 3 meses que yo recibí la salvación a través del hermano Matusalén con su evangelio, con el evangelio, el verdadero. Y yo le doy gracias a Dios porque realmente yo me sentía un poco mal pensando que qué sacrificio fue ese, que Jesús hizo en la cruz y igual al final uno tiene que trabajar tanto y hacer tanto para poder estar tranquilo, para poder tener paz. Y gracias a Dios me di cuenta que era que yo estaba totalmente vendada otra vez. O sea, me metieron me sacaron de una venda para meterme en otra. Al final no era libre. Y ahora sí estoy libre, ahora sí entiendo lo que es la salvación, ahora sí entiendo el sacrificio que realmente hizo Jesucristo por toda la humanidad. Ahora sí entiendo que el hombre nace destituido de la gloria de Dios y ahora trato de evangelizar a mi familia también. Trato de hablarle a mi madre que no me quiere ni escuchar. Ella me dice que me escucha, pero se nota como que me toma como que, ¿qué está diciendo ella? No, no es así. Y trato de compartir lo que yo ya sé. Y porque una vez en la congregación donde yo estaba asistiendo, yo le dije que yo estaba asistiendo y él me dijo que yo tenía que ser luz en la oscuridad. Y ahora entendí que yo también tengo que compartir lo que él me enseñó, solo que tengo que seguir empapándome más, educándome más para poder hacerlo bien, porque no quiero hacerlo mal. Y le doy muchas gracias a Dios y al hermano Matusalén por ayudarnos a tantas personas como a mí, como a muchas personas, como a todos los hermanos del grupo que tenemos en el WhatsApp, que estamos muy contentos y agradecidos con el hermano, primero con Dios y después con el hermano, por repartir el evangelio, el verdadero. Muchas gracias. ¡Qué testimonio el que acabamos de escuchar! Gracias a Dios por los hermanos que han testificado. Hago una aclaración para los hermanos que están hasta el momento del día de hoy. Tanto mañana, jueves, el viernes y el sábado, es probable que no tengamos en vivo. Hay 3 días seguidos que es probable que no tengamos en vivo. De pronto sí. Vamos a estar en un retiro de varones, solo retiro de varones. Entonces vamos a estar en un lugar donde muy probablemente no haya señal. Entonces si no hay señal o si la señal es muy baja, voy a preparar unos videos para subirlos a la hora en punto, a la hora que ustedes siempre entran al en vivo, a esa hora. Para algunos países, en algunas ciudades son las 6 en punto, a esa hora. Bueno, los que entran siempre a las 7 en punto, bueno, a las 7 en punto. Los que entran a las 10 en punto o a las 11 en punto, siempre. A la hora que siempre están entrando al en vivo, vamos a estar. O empezamos a transmitir, si se puede, o subimos video para que puedan alimentarse todos los días. El secreto, en la palabra dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos el pan nuestro de cada día. Cada día debemos alimentarnos de la palabra. No dejemos que Satanás gane terreno, porque él donde gana el terreno, acá es donde gana el terreno, para lograr quitar la semilla que Dios quiere que esté en el corazón de nosotros. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por el testimonio tan hermoso que escuchamos el día de hoy, siempre con el sabor, en esta ocasión, un sabor caribeño de Suiza. Escuchando así el testimonio de la hermana Luisana. Gracias, Padre, por haber permitido que, a pesar de que durante muchos meses ella estuvo como apática,
veía, pero entraba, se alejaba, nos comunicábamos solamente a través de TikTok, pero hasta hace muy poco, como ella dijo, hasta hace como 3 meses o 4 que ella se conectó verdaderamente este año, se conectó verdaderamente, pudimos tener comunicación directa a través de audios y ella viendo videos, más videos así, gracias a Dios porque ella pudo recibir la salvación escuchando prédicas. Dice la palabra que a Dios agradó salvar así por medio de la locura de la predicación. Gracias por las personas que ya han recibido la salvación, ya no podemos decir las personas, si han recibido la salvación, gracias por los hermanos. Gracias por también las personas que han asistido y que todavía no han podido recibir la salvación, pero que por lo menos están perseverando en escuchar. Te pedimos para que tengas misericordia de todos los que han estado escuchando continuamente o tratan de escuchar continuamente, para que les extiendas esta salvación tan hermosa que nos has dado a los que ya hemos atravesado esa línea de la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.